Normalmente, mis hermanos, ustedes saben que cuando llegamos a el tiempo de la resurrección, pues casi siempre estamos corriendo, estamos apresurados. A lo mejor preparamos un servicio especial, pero no tomamos en cuenta realmente lo que ha sucedido. Recordamos también, a lo mejor tenemos un tremendo programa del día de resurrección, pero los hechos, el valor, todo lo que conlleva, yo creo que es algo que desde antes de que llegue ese momento, tiene que haber una preparación en el corazón, la mente, en el cuerpo de Cristo, porque esa fue la intención de Jesús. Jesús de pronto no se apareció con que era traicionado, con que era llevado preso. No, Él lo anunció. Las Escrituras lo anuncian desde el Antiguo Testamento. Y era a sus discípulos una y otra vez, les dijo, es necesario que yo muera, estén preparados. Seré culpado, seré escupido, seré maltratado, seré crucificado, pero al tercer día el Hijo del Hombre va a resucitar. Una y otra vez, y vemos evangelios que lo nombran 3 veces. No sabemos si fue un mes antes, como estamos tratando de hacerlo nosotros, que estamos a un mes prácticamente de ese recordatorio, de esa celebración. A veces llegamos y como tenemos un servicio tan especial, pues ni predicamos acerca de la resurrección. Y nosotros como iglesia nos hemos hecho ese propósito ya desde hace algún tiempo, hace bastante tiempo. Por ejemplo, la última semana de Jesús en la tierra vamos a predicar todas las noches. Todas las noches. Yo creo que hay suficiente dignidad, suficiente valor en todo lo que pasó esa última semana y hay suficientes elementos que nos van a permitir a nosotros llegar a celebrar esa tumba vacía de una manera correcta, especial, como debe ser. No de corre, llegó la resurrección, llegó el verano. No, y prácticamente no se dice ni se habla. Y lo más grave, no estamos preparados para el evento más grande, más trascendental, el evento que revolucionó. ¿Están oídos por ahí? Ya he oído mucha gente. Ya que, Pastor, ¿vio Jesus Revolution? No. A mí me encantan los videos históricos. Pero déjenme decirle algo. A mí me encantan los videos históricos cuando tienen un final feliz. Esa revolución que hablan de Jesús de los años 60, tristemente no tuvo un final feliz. Pero la revolución del día que encontraron la tumba vacía, sí cambió el mundo. Eso sí fue una verdadera revolución. No habría que esperar a los años 60. No había que esperar que el mundo se enfriara para un avivamiento que al final no tuvo un final feliz. Pero eso es otro tema, pudiéramos sentarnos y discutir por qué no tuvo un final feliz. Aunque como siempre, Dios se glorifica y salen cosas buenas, pero yo voy a ver la película, no, si quieren verla, véanla, pero es una película histórica de lo que pasó. Pasó eso, pero pasó para bien o para... A veces nosotros vamos a ver una película donde matan a 5, 6, el espía acaba con todos los enemigos, wow, y el final feliz, wow, triunfó, ¿verdad? Esas son las películas que nos gustan, pero no las películas que no tienen un final. La revolución de Jesús comenzó desde que Dios creó al mundo. Ya estaba pensando en un Mesías que resolvería el problema de nuestra traición, de nuestra rebelión, de nuestra separación de Dios. Pero entonces llegamos y muchas veces le damos tristemente un énfasis extraordinario que debe ser a la venida de Cristo al mundo, el nacimiento. Pero la época en que mostró y probó y llegó a aquella cruz diciendo consumado es, a la ligera, no tiene el énfasis. Y Jesús tenía un propósito. Ustedes pudieran decir, pastor, pero usted va a predicar hoy de la resurrección. Pues todavía no toca. ¿Y por qué Jesús hablaba de la resurrección mucho antes de que llegara? ¿Por qué hablaba del castigo que iba a sufrir, del cumplimiento profético? ¿Por qué hablaba de ello mucho antes de que fuera a suceder? Cuando llegamos aquí a Lucas 18, les pedí por favor que abrieran las escrituras en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 4, del 4 al 18, los versículos del 31 al 34. 18 del 31 al 34. Jesucristo está hablando con los discípulos y es la tercera vez que les dice, es necesario que yo sufra, es necesario que te hayas traicionado,
es necesario que yo muera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la insistencia de Jesús? ¿Y por qué la dejadez de nosotros? De esperar a que llegue, porque es un evento más, es una celebración más. No, hermano, es una verdadera revolución. La verdadera revolución de Jesús. Pongámonos de pie para leer las Escrituras. Dice ahí en Lucas 18, 31 al 34. Dice la palabra del Señor. Y tomando a los 12 les dijo, fíjense, a los que estaban escogidos para hacer la iglesia, para comenzar la verdadera revolución. He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Y después que lo hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que podamos entenderla nosotros porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Señor, escóndeme a mí detrás de tu cruz con mis defectos y tú glorifícate. Toca los corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito del Señor? El propósito del Señor es sembrar en ellos un sentimiento que los lleve a un compromiso, porque los tiempos difíciles van a venir. Va a venir el sufrimiento, van a ver al líder caído, van a ver al líder maltratado. Pero todo no termina ahí, lo van a ver venciendo la muerte, lo van a ver resucitado, lo van a ver clamando a que gracias a que resucitó, resucitaríamos todos nosotros. Una verdadera revolución en el mundo. No fue en el año 60, fue allí cuando sucedió. Y Él tiene que preparar a los discípulos, porque si usted no tiene, ¿cuál es el propósito principal? Si usted no tiene claro lo que iba a suceder, para nosotros lo que sucedió, pero para ellos lo que iba a suceder, si usted no lo tiene consciente, no lo tiene claro, mis hermanos, usted no podrá nunca tener un compromiso con Dios en Cristo Jesús. Pero al subestimar, al pasar por alto la importancia, la relevancia de aquella tremenda revolución, los hombres no tienen compromiso con Dios. Jesucristo le está diciendo, vamos a emprender un camino de compromiso. Voy a hacer, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que hemos creído, como le dijo Pedro, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo es posible que tú vayas entonces a ser maltratado, a ser escupido, a ser crucificado? ¿Cómo es posible? Vamos a ver que al final dice la Escritura que no entendían. Pero Jesucristo, sabiendo la condición humana, empieza a prepararlos, empieza a decirles, si ustedes no están conscientes de por qué yo les digo esto, de por qué tiene que pasar esto, nunca tendrán un compromiso. Hermanos, lo que vemos hoy en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, es falta de compromiso. No hay compromiso con la obra de Dios, no hay compromiso con el mismo Dios que nos salvó. Es una cosa secundaria, es una cosa de domingo, es una cosa tal vez del miércoles, es una cosa de tal vez, secundaria. Ese compromiso es muy difícil si no entendemos lo que sucedió. Y ese es el propósito del Señor, que comiencen, subamos a Jerusalén, comiencen un camino, pero un camino comprometido de que pase lo que pase, tú no vas a fallar, tú vas a estar con nosotros, tú tienes un plan y el plan se va a cumplir. Ahora, ¿cómo Jesucristo pretendía lograr ese compromiso en la gente? Si ellos no entendían lo que iba a pasar, que tenía que pasar, por qué tenía que pasar, ellos no iban a comprometerse. Pedro, que lo traicionó, y todos ellos que muchas veces duraron, todos fueron capaces de dar su vida después que esto sucedió. Jesucristo sabía que después que sucediera, era fácil comprometerse. Después que demostrara todo lo que dijo que iba a hacer y que iba a cumplir porque estaba escrito. Pero qué tristeza que hoy nosotros que no estamos en la posición de esos discípulos, porque Jesucristo les está hablando y todavía no se ha cumplido todo lo que él dice que va a pasar, pero que nosotros sí sepamos que se cumplió, que nosotros sí sepamos que pasó, que nosotros sí sepamos que fue al dedo, detalle por detalle, todo como se anunció, y no tengamos compromiso. La iglesia tiene que llegar a la resurrección, a mí me gusta decir esto,
resurrección de Jesucristo comprometida porque nosotros sabemos que sucedió. La vida tiene que ser diferente. Tenemos que, por esa gran razón, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo como dice el primer y gran mandamiento. Y de esa manera que sea lo primero en nuestra vida. Lo primero, lo más importante. Y yo les digo a ustedes, la falta de compromiso viene porque no interiorizamos lo que dice la Escritura sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Seguimos hablando de Jesús, pero eres el centro y eres el que llevó a cabo la salvación, la redención y todo por nosotros. No fue María, no fue nadie, no fue ningún papa, no fue ningún profeta, fue Jesucristo. Todo lo que hizo no puede ser de un día, no puede ser de una semana. Y esa es la intención de decírselo desde antes. Tiene que ser cumplido todo lo que está escrito sobre mí. ¿Cómo lograr ese compromiso? ¿Qué pretendía el Señor cuando les hablaba de esa manera? Para que ellos se comprometieran y tuvieran verdaderamente una posición que dijera, pase lo que pase, va a pasar lo que está escrito, pase lo que pase, va a ser lo que Dios quiere, pase lo que pase, vamos a estar bien, no va a haber ningún tipo de problema. No solamente este momento en que ellos no entienden, hay infinidad de momentos en el ministerio de Jesús con sus discípulos en que vemos reacciones como que dudan de lo que va a pasar, como que no están seguros. Incluso después de muerto dijeron, ¿habrá resucitado? ¿De verdad habrá salido de la tumba? ¿Se habrán robado el cuerpo? ¿O será que de verdad resucitó? Todo eso pasó. Pero Jesucristo quiere que no tomemos el evento como algo, un hecho histórico que pasó de una manera inesperada. No, Jesucristo sabía que iba a pasar, estaba dispuesto a cumplir con todo lo que estaba escrito y sí los discípulos tenían que entenderlo. Hermanos, cuando nosotros dudamos, cosa que es parte de nuestra naturaleza, eso no tiene ningún problema. El problema es convencernos de que todo lo que está escrito tiene que cumplirse, se va a cumplir y Cristo no va a fallar. Ese era el sentimiento que él quería llevarle a los discípulos. Y quería que ellos establecieran un compromiso, como lo tenemos que establecer nosotros ahora, en una posición mucho mejor que ellos. Hay que reconocer que estamos en una posición mucho mejor que ellos. Es posible que ellos nada más fueran pescadores y nosotros tenemos, pastor, usted no sabe mi trabajo. Pastor, ellos eran pescadores, pero mi trabajo, pastor, si yo no trabajo, se para el mundo. Se para el mundo. El trabajo que yo hago es lo más grande. Ellos andaban en bote. Pastor, no, yo necesito 4 ruedas. Eso no es como usted piensa. Ellos a lo mejor no tenían riqueza y lo dejaron todo. No, pastor, yo no puedo dejarlo todo. Todo tipo de análisis, todo tipo de disquisición acerca de por qué hoy no podemos tener compromiso, tiene que eliminarse, hermano. Tiene que eliminarse. ¿Es Dios lo primero o no es lo primero? No quiere decir que nosotros no vivamos acorde con los tiempos, pero no vivimos en los tiempos. Nosotros vivimos en los tiempos, por decirlo de alguna manera, bíblicos. Nosotros vivimos con el mismo compromiso que suponía que tuvieran los discípulos. Después que Cristo resucitó, las cosas fueron diferentes. Entonces querían ir, fueron, recibieron el Espíritu de fueron y predicaron el Evangelio y murieron todos por esa cosa. Nadie muere si no está comprometido. Pero primero hay que comprometerse. ¿Cómo llega ese compromiso en nuestra vida? En primer lugar, ya ustedes me saben, ¿cómo empiezo ese compromiso? ¿Cómo es real ese compromiso en la vida del cristiano? En primer lugar, mis hermanos, no hay compromiso con Dios si nosotros no estamos decididos a cumplir todo lo que está escrito. No es una parte, no es lo que yo quiero, no es lo que me parece, no es lo que es fácil. Como te dice mucha gente, ¿dónde está eso? No, Pablo, eso fue a los Corintios. No era para nosotros, no sabía Dios que eso iba a pasar y que podíamos vernos en las condiciones de aquella iglesia de una manera diferente tal vez, porque ellos no tenían tal vez el internet ni tenían otras cosas y las cosas no se iban a meter. No, pero eso está en el Antiguo Testamento y está allí y dice la Escritura que todo es útil para redarguir, que toda ella es importante. ¿Cómo vemos nosotros las Escrituras y si estamos decididos o no a cumplirlas? Eso es vital para un compromiso con Dios. Pero pensamos que el compromiso es lo que yo pueda,
cuando yo quiera, lo que me acomode, lo que me haga feliz, lo que me ponga contento, lo que yo crea, aunque no esté escrito. Pero lo que está escrito, no queremos cumplirlo. Cuando Jesucristo les dice a ellos allí en el versículo 31 y les dice, fíjense ustedes que las cosas que Jesús hizo, ¿qué necesidad tenía el Señor de venir a pasar por lo que pasó cuando siendo Dios había podido con un dedo declarar quién era salvo y quién no era salvo? Y déjenme decirle que muchos lo dicen así. No, eso que está ahí, no, ya Dios decidió los que son salvos. No, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Yo me leí un libro que me marcó para toda la vida que se llama ¿Qué amor es ese? Que Dios diga tú. Entonces no hay necesidad de que hubiera muerto, de que hubiera sufrido, de que hubiera pasado por lo que pasó. Sin embargo, Jesucristo todo lo que hace, lo hace con un propósito de enseñar. ¿Qué necesidad de despojarse de su condición de Dios y venir a vivir entre los hombres y sufrir y pasar por lo que dice que estaba escrito que iba a pasar? Él dice que va a pasar y pasó. ¿Qué necesidad? Enseñarnos a nosotros. Enseñarnos a nosotros que un compromiso con Él comienza con la decisión de cumplir las Escrituras. No lo que nosotros creemos, no leyes creadas por nosotros, cumplir lo que está escrito. Por eso Él les dice a ellos, allí en el versículo 31 de ese capítulo 18, dice la Escritura. ¿Quién pasó por aquí? Me cambió la página. Y tomando a los 12, a los que habían sido llamados para comenzar la iglesia, para comenzar la revolución, para comenzar la gran epopeya, la epopeya más grande de toda la humanidad, a ellos escogidos por Él, ellos sí fueron escogidos. Nadie escogido para salvación, ellos fueron escogidos para comenzar la iglesia, para comenzar esa tremenda jornada. Y fíjense que cansado no, pero por muchas veces hablándole a las multitudes, ahora les habla a ellos y les dice, tomando a los 12 les dijo, aquí subimos a Jerusalén. En otras palabras, prepárense, vamos a subir donde todo se va a cumplir. Cuando leemos en Revelación, en Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén, no, eso es ideal, pero a él le está diciendo a ellos, hay un lugar. Hay un lugar que está mencionado, que está escrito. Hay un lugar donde se tienen que cumplir todas las cosas. Prepárense que ha llegado el momento. Ha llegado el momento. En otras palabras, ¿están dispuestos a un compromiso? Ya vamos a donde se va a cumplir todo. Y dice que el Señor les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hermano, es importante que nosotros vivamos cumpliendo todo lo que está escrito, porque si el Hijo del Hombre que no lo merecía lo cumplió, nosotros no somos nadie para desechar nada que esté escrito. De manera que Jesús nos está enseñando a nosotros que el compromiso de nosotros empieza porque luchemos, practiquemos, vivamos, digamos, decidamos hacer todo lo que está escrito acerca del Hijo del Hombre. Eso incluye lo que acaban de cantar los niños. ¿Está escrito que tenemos que ir a hablar de Él? ¿En una patineta o en un carro? ¿Está escrito o no está escrito? No, pero eso no. ¿Está escrito que todo el mundo tiene que oír del Hijo del Hombre? Vivo, muerto y resucitado. ¿Está escrito? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Está escrito que nosotros somos los que tenemos que ir? El compromiso comienza con la decisión en el corazón y mente de cada quien de cumplir todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito. Dice en Deuteronomio 29, y esto no es nuevo, esto ya viene desde el comienzo de Dios relacionándose con el hombre. Los que me obedezcan serán benditos, los que no desobedezcan serán malditos, porque todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Y dice ahí en Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley.
En primer lugar, mis hermanos, son reveladas las cosas que están en la palabra para ser cumplidas, no para ser cambiadas. No para acomodarlas. Pastor, eso se dijo hace tantos años. Eso es pasado. Eso fue lo que le dijo a Israel. No importa, nuestros hijos tienen que saber que a pesar de que Israel le dijo algo, a nosotros también nos dice algo a través de Israel, que nosotros podemos vivir y conocer en una relación con el mismo Dios. No hay nada escrito que tengamos el derecho a rechazar, a subestimar, mis hermanos. Qué tristeza cuando hay personas que... hay iglesias, hay una denominación por ahí que nada más predica las cartas de Pablo. Los paulinos le dicen una cosa de esa. Hay otros que se concentran en el Antiguo Testamento. Todo en el contexto bíblico, dentro del plan de Dios, para qué fue dicho, por quién fue dicho, cómo fue dicho y cómo podemos nosotros aprovecharlo. Esa es la manera, pero todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Cumpliendo lo que nos corresponde a nosotros, es como nosotros tenemos un verdadero compromiso con Dios. No haciendo lo que nosotros queremos, no cambiando las escrituras, no poniéndonos bravos porque Dios dijo algo, pero yo quiero hacer otra cosa. No, a mí lo que me gusta hacer esto, pero eso no está en el web. ¿Dónde está? No, eso está en el Antiguo Testamento. Una cantidad de cuestionamientos y de cosas que Jesucristo dijo. Todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Si se tiene que cumplir para el Hijo de Dios que era perfecto, no tiene que cumplirse para nosotros. La única manera de decir que Dios es tu Dios es cumpliendo todo lo que está escrito. Mira lo que dice en Ezequiel 11:20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso no ha cambiado. Eso es ley moral, eso es ley espiritual, eso no ha cambiado. Pero siempre ponemos peros, dificultades. Eso no es de hoy, eso es para el futuro, eso es para el pasado, o eso es muy difícil. Ya yo no vivo donde vivía antes, donde yo vivía antes sí se podía. Allá en mi país sí se podía, aquí no se puede, aquí hay mucho trabajo. Aquí, siempre me acuerdo de una señora y su esposo que eran misioneros en las montañas de Perú. Misioneros en las montañas de Perú a los indios. Cuando llegan acá los abrazamos, los ayudamos, le entregamos una obra que estábamos viendo en un callo y aquello se fue cayendo, se cerró la misión, le dimos un carro para que pudieran moverse porque eran misioneros. Si son misioneros a Perú, pueden hacer cualquier cosa. Vaya, si tú eres misionero a los indios en Perú, sube y baja montaña, móntate en un camello y a veces hasta una sola jiba, no sé cómo hacen ellos. ¿Estás preparado? ¿Qué pasa, hermanos? Ay, pastor, esta sociedad americana, me dice ella, como hay que trabajar para comprar, lo va involucrando a uno y lo va... No, la sociedad americana, somos nosotros. Somos nosotros. Hermanos, igual que las dificultades, van a llegar las mismas dificultades que van a llegar en cualquier otro lugar. Van a llegar las dificultades que no tenías cuando te convertiste. Van a haber dificultades. ¿Qué más dificultad que tú hayas dejado todo y que el jefe te diga, hey, pero ¿saben qué? Voy a morir. Me van a escupir, van a acabar conmigo. Tú dices, wow, ¿qué queda para mí? Wow. Dice allí en Marcos 14:49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. No importa los temores que tengamos, no importa cuando hablemos lo que hablemos, Dios va a estar con nosotros porque lo que Dios nos dice a nosotros es que lo que recibamos del mundo, las escrituras se van a cumplir. Nosotros tenemos que decirle lo que ustedes hagan, no importa que estemos viviendo en una sociedad, vamos a hablar de woke, todo es woke y todo es woke. No importa lo que digan, no importa lo que quieran enseñar en la escuela, no importa lo que... todo se va a cumplir. Un pastor me decía, lo bueno que tiene esto, lo malo que se está poniendo. Y es así.
Todo se va a cumplir. Nosotros que vemos que, ay, pastor, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora mira, ay, y se nos va el gobernador. Y entonces el otro está diciendo, y miren, se rumba. El banco de la gente que más dinero se supone que ganen. El banco de Silicon Valley. Porque dice que la tecnología es lo que más dinero da. Acaba de ir a la bancarrota, acaba de cerrar. Y ustedes no sabían que eso iba a pasar. Ustedes no sabían que eso puede pasar. Cualquiera que sea la dificultad, Cristo vive y vive en nosotros. Yo le digo a mis hijos, las cosas pueden cambiar de un día para otro como tú no te lo imaginas. En el año 1959, allá en Cuba todo cambió y el dinero no valía nada y la gente tuvo que esconder el dinero en las paredes, en los techos. Y se vinieron para Miami diciendo, esto es una semana, esto dura una semana. Llevan 60 años viviendo en Miami. Y todo el mundo perdió todo, incluyendo las compañías americanas, todo el mundo perdió. ¿Y qué? ¿Y qué? Cristo vive. Cristo vive. La gente dice, este año la Navidad va a ser terrible. Easter este año, ay, va a ser terrible, no tengo. Cristo nació y Cristo resucitó. Eso no lo cambia nadie. Cualquiera que sean las circunstancias. Cualquiera que sean las circunstancias. Jesucristo le está diciendo ayer a los discípulos, cualquiera que sean las cosas se van a cumplir. Las cosas se van a cumplir. Ninguna dificultad debe impedir el cumplimiento de lo que está escrito e interferir con nuestro compromiso con el Señor. Dice en Lucas 21:22, porque estos días son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Saben cuál es nuestra venganza con el mundo? El mundo nos va a atacar, vamos a pasar por problemas, vamos a perder dinero, vamos a perder yo no sé qué. Cualquier cosa que pase, mis hermanos, esa es nuestra venganza. Nosotros no tenemos que hacer nada. La venganza es que Cristo vive en nosotros y nosotros estamos con Él y con nosotros y juntos somos mayoría. Esa no es la mentalidad del cristiano. El cristiano tristemente depende de lo que alcanza, de lo que logra, de lo que tiene, de lo que posee. Y yo no digo que eso sea malo. Es cuando eso suplanta a Dios, como veíamos la semana pasada, y se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Cualquier cosa que te robe más tiempo que Dios. Cualquier cosa que te rompe más tiempo que la intención decidida de cumplir con lo que está escrito, es un mal testimonio, es un mal compromiso con Dios. A veces le decimos a la gente que somos cristianos y cuando la gente ve cómo organizamos nuestra vida, la gente dice, yo no veo que Dios sea lo primero. Tristemente esa es la realidad. Pero no solamente cumplir y estar decididos a cumplir con todo lo que está escrito, mis hermanos. En segundo lugar, Jesucristo le dice a ellos que fe es estar convencido, como dice en hebreo, ¿verdad? De que todo lo que se dice que va a pasar, pasará. O sea, el cumplimiento profético de todo lo que nosotros a veces leemos y decimos, eso es historia. A veces decimos, fíjense, he oído decir eso de que Noé y el arca es imposible, eso es. Y Jesús mismo entonces vuelve a la historia y le dice, como en los días de Noé, van a estar viviendo. Y entonces vendrá todo. Como en los días de Noé. Porque no hay una historia bíblica que no tenga para nosotros el anuncio de algo que va a suceder. De algo que el Señor tiene planeado. De algo que se tiene que cumplir. Hermanos, podemos luchar por cumplir todo lo que está escrito, pero si no estamos convencidos de que todo lo que está profetizado va a ocurrir, dice la Escritura, a los que creen en Jesús en este tiempo, solamente en este tiempo, son los más dignos de conmiseración. Si nada más esperamos aquí por lo que está cumplido y no estamos mirando, hay iglesias que nos hablan de las cosas que todavía están por cumplir. Hay iglesias que no te hablan de una venida por la iglesia, que no te hablan de un reino milenial, que no te hablan de un tiempo
donde la ira de Dios se va a derramar por 7 años. Hay iglesias que no te hablan de eso. Eso. Yo no lo voy a ver. Bueno, si eres de Dios, claro que no lo vas a ver. Pero se va a cumplir. Lo bueno que tiene es que se va a cumplir todo lo que está dicho con tu presencia o sin tu presencia, creas o no creas. Dice ahí en el versículo 32, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, e injuriado y escupido. Y dice en el 31 primero, 32, perdón, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, será injuriado y será escupido. Y esto tiene que ver con lo que él le dice a ellos que va a pasar el Hijo del Hombre. La situación es fea. Ellos están confiando en él, están siguiéndolo a él. Pedro le dice, lo hemos dejado todo, hemos dejado familia, hemos dejado casa, hemos dejado todo y te hemos seguido. Y de pronto Jesús le dice, pero se tiene que cumplir que voy a ser escupido, porque está escrito que voy a ser maltratado, que voy a morir en la cruz. Y entonces los discípulos dirían, bueno, pero entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Todo lo que fue dicho tiene que ser cumplido. Todo tiene que ser cumplido. Pero ¿y qué vamos a hacer? Afianzar tu compromiso. Cualquiera que sean las circunstancias. En ese versículo 32 es para que, si de verdad la gente no está firme, en aquel momento dieran media vuelta y se fueron. Muchos se fueron. Muchos lo abandonaron. Muchos lo abandonaron. No de los 12, sin contar a Judas y Iscariote, pero muchos se acobardaron. De ahí vino el temor de Pedro y su negación y todas las cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Y que vamos a explorar en esa semana que vamos a estar predicando todas las noches, ¿ok? El Señor Jesucristo les dice que no va a ser fácil. Nunca Dios nos ha dicho a nosotros que el vuelo a la eternidad era fácil. Nos dijo que el aterrizaje se iba a hacer sin ningún problema. De manera que cualquiera que sea la circunstancia, lo único que nos provee a nosotros un compromiso es saber que cualquiera que sea la circunstancia, cualquier cosa que sea que esté escrito, se va a cumplir por muy malo que sea, pero va a ser bueno para nosotros. Romanos 8:28 nadie lo ha podido quitar de allí. Yo chequeé esta mañana, está allí. A los que creen en su nombre. A todos aquellos que son llamados. Todas las cosas suceden para bien, ¿verdad? Todas las cosas, dice allí. Todas. ¿Cuáles son las cosas? Las cosas que Dios ha establecido. De manera que hay que mirar a la resurrección, mis hermanos, la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo como nuestro estandarte, nuestro baluarte para poder tener un compromiso. Por muy malo que sea, se está cumpliendo lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero no tenemos compromiso de cumplir lo que está escrito. Nosotros nos seguimos, al final del día, nuestro ejemplo Jesús. Queremos hacer las cosas como Jesús las hizo y decirle al mundo, lo que está escrito se va a cumplir. Y en segundo lugar, como lo decía, quien aparece en el versículo 34, preparados para entender y aplicar lo que está escrito. Lo que está escrito. Cumplimiento de las profecías. Todas se tienen que cumplir. Hay que cumplir todo lo que está escrito. Hay que tener la seguridad y la certeza de que las profecías no pasarán. Dice la Escritura en Mateo 26:56, pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y dice que entonces los discípulos, dejándole, huyeron. A veces tú le dices a la gente, como iglesia vamos a tratar de cumplir con lo que dicen las escrituras. No somos perfectos. Y con eso van. Bueno, vamos a luchar juntos por tratar de cumplirlo. Dice que huyeron y se fueron dejándolo. Los discípulos, definitivamente el grupo de discípulos era grande, los 12 eran otro cantar. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. No, pastor, pero vamos a quitar ese versículo. Porque eso, entonces salen las versiones bíblicas con cosas que no dice la Biblia. Quitadas. Los otros días estaba en una conferencia, no lo dije yo, estaba en una conferencia de capellanes y el pastor que estaba dando la conferencia dijo que había una versión que se llama una versión bíblica que se llamaba, yo me quedé y dije, wow, no inspired version.
NIV. Y yo, wow, no inspirada. Bueno, no es inspirada porque se le han quitado y se le han agregado cosas. Definitivamente. Y se dicen cosas que Dios nunca dijo. De manera que hay que tener cuidado, dice la Escritura en Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa reverde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor Jehová. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que está escrito y que ello no se cumpla. Se va a cumplir todo lo que está profetizado. No solamente lo que ya conocemos que se cumplió, de esa misma manera eso nos tiene que dar aliento a nosotros de que lo que dice el Señor que va a pasar también. Si tú no estás seguro y consciente de que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir, nunca harás un compromiso con Cristo. Es historia, es novela, es otra película cristiana. Es un libro de aventura, es otro libro más. Estamos estudiando el miércoles en la noche el Salmo 119. ¡Wow! ¿Cuántas cosas se dicen? Y llegamos al Salmo 119 y llegamos a la letra Yidal, la letra cuarta, porque el Salmo está estructurado por letras. A los hermanos que yo sé que no pueden venir el miércoles porque, por lo que sea, les voy a dar un comercial. En esa letra 4, le tuve que hablar a los hermanos, porque lo dice ahí con una claridad meridiana de lo que es realmente un avivamiento. ¡Ay, pastor! ¿Usted ha visto lo que pasó en la iglesia, en la universidad aquella de allá, un avivamiento, el espíritu y no sé qué? Y tuve que decirle a los hermanos lo que es un verdadero. Yo no sé lo que Dios estaba haciendo allí. Yo no sé si aquello era satánico. Habían sus manifestaciones, ¿ok? Yo no sé si, yo no sé. Yo no estaba allí, pero todo el mundo lo cogió como un avivamiento de los nuevos tiempos. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, dice que el avivamiento viene por la palabra de Dios. Por oírla, cumplirla, decidir hacerla. Individualmente, en el alma de cada quien, en la vida de cada quien, entonces se aviva una iglesia y se avivan todos los que se vayan a avivar. Pero viene por hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en los versículos de la letra Yidal, de la letra cuarta del abecedario hebreo. Y tuvimos que explicarlo, hermano. Y yo no tenía esa intención, pero esa era la letra que tocaba. Y está esto en boga, que si hubo el avivamiento y aquello era lo más grande del mundo. Pastor, usted no sabe lo que está pasando allí. Yo no sé lo que está pasando allí. Yo te voy a decir lo que es un verdadero avivamiento espiritual. Y dice allí que es gente arrepentida, gente de verdad, buscando hacer lo que dice la Escritura. Los que son testigos de lo que está pasando allí pudieran darme algunos elementos. Yo te digo lo que es un avivamiento espiritual, según la palabra de Dios. Cielo y la tierra pasarán, mis hermanos. Dice el Señor, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Van a ser cumplidas, pero nadie las va a poder quitar, nadie va a poder cambiarlas. Van a estar allí siempre. ¿Ok? Y por último, mis hermanos, un compromiso se establece no solo por querer cumplir todo lo que está escrito, por entender y concientizar de que las profecías todas van a ser cumplidas, pero también por querer prepararnos para entender y aplicar lo que está escrito. No dejarlo allí en la memoria, no dejarlo como conocimiento, prepararnos para aplicarlo. Porque eso es una etapa difícil, es una parte difícil. Coger las cosas y aplicarlas. Dice el versículo 34, porque será entregado a los gentiles y será, pero ellos no entendían nada de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. Ok, es difícil, pónganse en el lugar de los discípulos. Es difícil no entender, y no entendieron ninguna de las otras veces anteriores. No entendieron. Incluso Pedro llegó a decirle, no lo hagas, no vayas a la cruz. Y definitivamente la falta de entendimiento viene de alguien, porque Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo que está escrito debe ser cumplido.
mucho cuidado, que ellos tenían el anuncio. No tenían justificación porque estaba profetizado. Isaías 53, Daniel y todas esas cosas nos dicen a nosotros que sí, que el siervo sufriente iba a pasar por todo eso. Pero les era difícil entender que a ellos les iba a afectar de una manera muy especial porque no entendían lo que era una verdadera revolución espiritual. Hoy la gente se cree que entienden lo que es una revolución espiritual. No estaban preparados. Porque es difícil, una cosa con guitarra y la otra con violín. Como yo le digo a la gente, una cosa es hablar de la muerte y la otra es verla llegar. Es difícil, la persecución va a ser real. Cuando llegue la persecución, vamos a ver si estamos dispuestos. Ellos dirían, wow, dejarlo todo, andar con él y que ahora nos diga que va a morir. Y que tenemos que confiar en que va a resucitar. Sí, porque está escrito. Porque está escrito, el Señor no miente. Se los está refrescando para que sean capaces de tener un compromiso con Él y no lo abandonen, y así todos lo abandonaron. Pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros tenemos toda la Escritura, el canon cerrado. Nosotros tenemos la resurrección allí. Nosotros tenemos todos los elementos. Nosotros tenemos la historia. Tenemos las pruebas que Dios ha permitido, la arqueología, los escritos para todo lo que querramos. Pero sobre todas las cosas, está en la palabra de Dios que resucitó al tercer día. Y eso hay que meterse en la cabeza y prepararnos desde ahora. No el día que llegue el servicio especial, en que oímos una película, vemos unas canciones y ya, y no se dice. Es una preparación para darnos cuenta definitivamente de que ya tenemos que dejar la vida que tenemos, esta de cristianismo tan fácil, meternos de llenos en un compromiso con el Señor. Yo no les voy a enseñar otra cosa. Eso es lo mejor para nosotros, esa vida de compromiso con el Señor. Eso es lo que el Señor sigue, eso es lo que el Señor quiere. Ellos se trataron de justificar, aunque no lo dicen, pero en su mente ellos dicen, cuando llegue eso estamos perdidos. Entonces no entienden, dice que no entendían, pero si queremos verlo de una manera, de la misma manera que decimos, hay cosas que dicen, pues te dicen alguna gente por ahí, hay cosas que están escritas que no son para nosotros. Todo es para nosotros, de una manera u otra. O sacamos una enseñanza, o sacamos un principio, o sacamos una aplicación, o sea, de alguna manera todo es para nosotros. Pero alguna gente dice, no, eso fue a la iglesia tal, eso no es para nosotros. De esa misma manera, lo que le dice Jesucristo a ellos aquí es justificado que no lo entiendan, pero es para nosotros que no podemos dejar de entenderlo, porque sí sabemos que resucitó entre los muertos. Sí sabemos que la tumba está vacía. Sí sabemos que no hay manera de decir que no sucedió. Y si eres hijo de Dios, no hay manera de decir que Cristo no vive. Hablé con él esta mañana. Porque cada vez que oramos, hablamos con él. Nosotros no tenemos esa justificación. Nosotros no tenemos esa potestad de ellos de decir, no entendemos. No entendemos. Es posible que no tengas un entendimiento cuando comienzas, cuando estás oyendo y no sabes cómo, cuando todavía incluso no has recibido el Espíritu de Dios, pero teniendo el Espíritu de Dios, acuérdense también que en este momento todavía, aunque son escogidos, todavía no tienen el Espíritu de Dios viviendo con ellos, ¿ok? Pero fíjense también que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, somos más rebeldes a cumplir lo que está escrito. Por lo menos eso decimos, que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que lo hayamos visto todo cumplido? Que la Biblia tenga todo lo que se necesita, que no lo tenían ellos. Y nosotros digamos, no puedo, no hay compromiso, no puede ser, eso no es para mí, eso hay que cambiarlo, eso hay que hacerlo diferente, necesito otra versión y todas las cosas que inventamos. Entender y aplicar. El eunuco le dijo a Felipe, ¿cómo voy? Estaba leyendo la escritura, los orientales leían la escritura. Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y dice que el eunuco le explicó. Dice que Felipe le explicó al eunuco que había que ir a la iglesia y dar dinero. Que había que hacer algo en la iglesia para tener una relación con Dios. ¿No?
Dice que lo llevó por todas las escrituras. Todas las escrituras, desde Adán hasta Jesús. Lo llevó por toda la escritura. Porque toda la escritura es acerca de Jesús. Toda la escritura es para que nosotros tengamos ese compromiso. En Lucas 24, 25 dice la escritura. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! O sea, al pastor que se le ocurra decirle eso a una iglesia, no dura 3 días. Jesús le dice insensatos y tardos de corazón. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¡Wow! Podemos justificarlo a ellos de alguna manera, que en realidad no había recibido el Espíritu. Porque para el hombre para él son locuras y no las puede entender, pero se han de discernir espiritualmente. Si tienes el Espíritu de Dios, ya la cosa es diferente. Para mí, mira, hay muchas cosas que la gente no entiende. Y yo, todos nosotros, lo único que tenemos es confiar en que el Espíritu de Dios viviendo en la gente va a hacer entender a la gente. Pero qué tristeza cuando vemos que, porque yo no soy solo el que digo las cosas estas. Esto lo dicen millones y millones y millones de gente en el mundo. Pero viene alguien y te dice que no, y entonces tú tienes que decir, o a esa persona está correcta, o aquellos están equivocados. O aquellos son los correctos, y es la que está equivocada. Entonces tú tienes que decidir. Y cuando tú ves que el Espíritu Santo le dice algo masivamente a la gente, y viene alguien y te dice que no, entonces tú dices, a lo mejor no tiene el Espíritu de Dios. A lo mejor no tiene el Espíritu. Hermano, yo les digo a ustedes, el evangelicalismo es un problema de hoy. Mucha gente que dicen ser salvos no lo son. Tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Yo toda la vida he estado en la iglesia. Si te sientas ahí en McDonald's no te vas a hacer hamburgues aunque te pares ahí todos los días. La comparación es burda, pero vale la pena. Porque no tiene nada que ver. Tiene que ver con nacer de nuevo, nacer espiritualmente para poder entender las cosas espirituales. Tú te das cuenta enseguida que la reacción de la gente no es una reacción espiritual. No es bíblica, no van por la Biblia, no aplican Mateo 18, no es el Espíritu que está guiando. Entonces, si no tienen el Espíritu, no pueden hacer un compromiso con el Señor. El compromiso comienza el día que nosotros entendemos que nos ha salvado, nos da su Espíritu. El compromiso comienza cuando nos arrepentimos y recibimos de parte de Dios el don espiritual, el Espíritu Santo. ¿Okay? Dice también en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley justos para con Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y en Santiago 1:22, mas ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El compromiso es hacer todo lo que dice la Escritura, creer todo lo que dice la Escritura, creer que se va a cumplir y llevarlo a cabo. Vivir lo que dice que está escrito. Llevarlo a vía de hecho. Hay personas que te dicen, yo sé que lo dice la Biblia, pero yo no puedo hacerlo. Tan sencillo. Como que la Biblia, Dios no es capaz, el Espíritu Santo es un muñeco, no hay fuerza, no hay poder. Y recibiréis poder. Otra parte cogen el poder para hacer lo que les da la gana. Pero esa es la realidad. Jesucristo no los engañó a ellos y yo no los voy a engañar a ustedes. Jesucristo lo dijo, vienen tiempos difíciles y malos, pero no se preocupen, todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Nosotros tenemos que tener esa misma posición para poder tener un compromiso con el Señor. Ah, bueno, Señor, eso tú podías porque tú eras Dios. Y a ti no importa que te mataran, tú sabías que iba a resucitar. No, es para que nosotros, con ese que resucitó, tengamos un compromiso serio. Serio. Resurrección no es un día. Resurrección, es verdad que todo cambia. No es el mismo caso que tenemos en Navidad, que a veces no sabemos ni qué día fue. Nosotros vemos que hay cambios. Podemos seguir por el calendario judío, que ellos celebraban la Pascua en un tiempo. Y más o menos podemos acercarnos. Es increíble. 40 días antes. Yo no soy muy dado a estas expresiones que no aparecen en la Biblia, ¿okay? Pero en la Biblia se nos habla a nosotros del Pentecostés, de los días que vienen y todas las cosas. Y antes, cuando llega a los 40 días antes de la resurrección,
yo decía cuando muchacho, ¿y qué querrá decir eso? Empieza a haber un viento. No sé si lo han notado. Un día, 2 días, 3 días, a veces más. Y le dicen en algunos países de nosotros, no me lo grabo porque no es algo bíblico, ¿no? Los vientos de Cuaresma, los 40 días antes de la... No falla los vientos de Cuaresma, yo no sé, es un problema definitivamente meteorológico, pero está allí antes de llegar, y por algo le dicen los vientos de Cuaresma. Yo me imagino que hay religiones que saquen algunas conclusiones que no están en la Escritura. Un día llegué acá y alguien me dijo, alguien muy serio, hay unos pinos aquí que en Cuba yo no los conocía. No sé si existirán, pero hay unos pinos aquí y la persona me dijo, mira, ya viene la resurrección. Empieza a salirle una espiga que tiene una forma de cruz pequeñita así. Y wow, yo no sé, mis hermanos. Estas son cosas que la gente ha observado. Pero podemos decir a una manera más certera, pero aún aunque nosotros no tengamos una fecha, sí tenemos un tiempo al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en que después de haber hecho todo lo que hizo, fue a la cruz, subió a Jerusalén, sufrió castigo, sufrió juicios injustos, murió por los pecados y resucitó al tercer día. Cuestionen lo que cuestionen, pase lo que pase, digan lo que digan, la manifestación más grande del poder de Dios, y en base a eso tenemos que vivir y decidir un compromiso con Cristo. Los que no tienen el Espíritu de Dios lo van a negar una y otra vez. Esa es historia. A lo mejor echan algún moquito cuando ven una película de la crucifixión y esas cosas. Se emocionan. No, fue real. Fue real. Y los que creemos vivimos por eso. Por eso hablamos con él, porque vive. ¿Cuál es tu posición? A lo mejor es que no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu posición? Pero no te preocupes, por arrepentimiento, diciéndole, perdóname por mis pecados. Soy pecador. Reconozco que ese sacrificio en la cruz, no la Navidad. A veces nosotros concentramos nuestro compromiso en base a algo. El compromiso tiene que ser alrededor de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Estaba enseñando en una escuela y después de la clase estaba conversando con una de las madres y me decía, oiga, ¿usted es pastor? Sí. Mire, es que tengo un problema con la niña. Estamos tratando de enseñarle las cosas espirituales y a orar en las comidas y eso. Y le dije, vamos a orar. La niña le dijo, yo quiero orar, mami. Ok, vamos a orar. Alexa, te pido que todo lo que vamos a comer nos caiga bien. Dice que la madre se quedó así como, ¡wow! ¡Alexa! ¿Saben quién es Alexa, no? Es increíble, porque hemos quitado a Cristo de la ecuación y hemos puesto cualquier otra cosa. Y el mundo está enfrascado en que nosotros abandonemos nuestro compromiso con el Señor. ¿Quieres comenzarlo hoy? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes decirle, perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y Dios te va a dar el Espíritu Santo. No puedes ser espiritualista. Tienes que ser espiritual. No puedes ser espiritista, ¿ok? No, la cosa no es creer 3 o 4 versículos y vivir más o menos más aquí. Es nacer de nuevo las cosas espirituales. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües.
Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.